Muy bien, muchas gracias. Entonces, sean todos muy bienvenidos y todas muy bienvenidas a este sexto webinar. Em, a modo de resumen, lo que hemos trabajado durante este año y esperamos tener su feedback para poder hacer la planificación del año 2023. Se encontró siempre dentro del marco del aporte estratégico de los sistemas de gestión a las organizaciones, que fue la invitación que gentilmente Baylor realizó a mi persona para poder abordarlo. En ese sentido, entonces, partimos viendo estructura y gobernanza. Recuerden que todos estos videos están disponibles. Pueden comunicarse con SGS, con Camila que nos acompaña, para si necesitan algún acceso. Y estos 6 webinars están conectados, ¿no? Partimos con estructura y gobernanza, viendo el tema de la reportabilidad y el mapa de riesgo. Y después, entonces, tuvimos en la sesión 2 en los temas de riesgos operacionales, colocando el foco con respecto a los controles preventivos y mitigadores. Luego nos pasamos a todo lo que tenía que ver con los requisitos legales, todo lo que tiene que ver con compliance, que lo hemos denominado riesgo regulatorio. Es una idea fuerza que estamos reforzando con bastante ahínco, que permite tener una mirada integrada con respecto a la gestión de los riesgos. Y la sesión 4 estuvo asociada a las competencias críticas, a los requisitos de las personas, cómo efectivamente vamos estableciendo algunas herramientas funcionales que nos ayuden en ese sentido. Y, el número 5 está asociado a los planes y programas, al seguimiento al control de los riesgos críticos. Y finalmente, entonces, estamos en esta sexto webinar, que es el último de este año, que está asociado a los eventos o las ocurrencias, como ustedes quieran llamarla, monitoreando los resultados no deseados, ¿sí? Ustedes disponen dentro de las herramientas un apartado para poder hacer las preguntas, para que por favor las puedan ir incorporando y al final nos demos el tiempo de poder atenderlas. Muy bien. Nosotros terminamos el webinar anterior con esta diapositiva donde hacíamos referencia con respecto a los riesgos críticos, el seguimiento a los controles, que eso es lo que hacemos a través de los programas, y dejamos presentado, ¿cierto?, esta diapositiva en términos de la paradoja de los resultados no deseados. Entonces, este webinar, este tema que estamos tratando con respecto al tema de la gestión de los eventos, es sumamente importante porque pasa que nadie quiere tener un resultado no deseado. Por eso es que el tema de la paradoja, ¿no? Nadie quiere tener un resultado no deseado. Todos queremos tener los resultados deseados en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, con la comunidad en la cual estamos insertos, etc. Todos queremos tener resultados deseados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué estamos colocando foco con respecto al tema de los resultados no deseados? Y esto se va a deber porque la gestión de los riesgos, fundamentalmente la gestión de los riesgos, uno establece controles, pero tenemos que ser capaces de monitorear esos controles. Y por lo tanto, el monitoreo de los controles va a estar asociado con respecto a los eventos que vamos obteniendo. Los eventos no deseados desde dos perspectivas, desde la perspectiva de aquello que ocurre no deseado, y la otra perspectiva, ¿cierto?, desde la perspectiva de aquello que deja de ocurrir, pero cómo lo medimos. Y con eso tiene que ver la presentación de hoy, que no pretende zanjar el tema, simplemente, como siempre, entregarle tips, entregarles ideas fuerza, reflexiones, líneas de investigación o desarrollo, de exploración, focos con respecto a que de repente uno está mirando esto y lo está mirando desde una perspectiva distinta, ¿no? Yo creo que ha sido como la tónica que hemos tenido en los 6 webinars. Entonces, este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, lo primero, vamos a definir qué vamos a entender por evento u ocurrencia, es lo mismo, ¿no? Entonces, nos vamos a referir por evento cualquier suceso que sea no deseado o indeseado en la organización. O sea, todo aquello que ocurra
y que no deseamos que ocurra, va a ser entonces un evento. Estos eventos los vamos a tratar tanto desde la perspectiva de desvíos, incidentes y accidentes. Esta distinción, que puede usted utilizar otra nomenclatura, no hay ningún problema en ello. Lo que sí es relevante es poder compartirles por qué llegamos a esta distinción. Estos son tres conjuntos disjuntos. Eso quiere decir que no se intersectan, ¿sí? Y es la manera en la que nos permite poder clasificar los eventos. Entonces, tenemos los eventos no deseados y luego decimos, ok, pero ¿qué tipo de evento? Mira, tengo eventos que son accidentes, tengo eventos que son incidentes y tengo eventos que son desvíos. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando como marco de referencia para que nos vayamos situando. Entonces, en términos de los tipos de eventos que tenemos, aquí lo que estamos reflejando son desvíos que están asociados con respecto, en este caso, a condiciones, ¿sí? Acá lo que estamos representando es una condición. Desvíos asociados a personas, que estaría más bien asociado con respecto a una acción subestándar. Esta sería una condición subestándar. Y después el incidente que ya lo vamos a definir, pero que no genera de manera directa, ya lo vamos a definir mejor, una pérdida reportable, y el accidente donde ya efectivamente tenemos la pérdida. Yo lo que sí, por favor, en el diseño de los diagramas está muy orientado al tema de seguridad y salud, pero por favor, la mirada es para cualquier ámbito, ¿ya? Desde el punto de vista de gestión de activos, continuidad operacional, gestión ambiental, seguridad de la información, etc. ¿No? Por favor, los ejemplos ustedes hagan el alcance en esa dirección. Entonces, vamos a ir siguiendo con el marco de referencia en términos de qué son los accidentes. Entonces, los accidentes los vamos a entender como aquellos eventos no deseados que generan pérdida. Entonces, es una definición bastante simple y por favor recuerden que es amplia, porque yo no estoy hablando desde el punto de vista de seguridad y salud, no es la definición de accidente desde el punto de vista del trabajo, no es esa definición. Es una definición mucho más amplia. Y entonces lo que estamos diciendo, mira, es aquel evento no deseado, ese suceso no deseado, ¿cierto?, que genera una pérdida. Esta pérdida es reportable. Entonces esa sería la segunda idea fuerza con respecto a esto. Un accidente va a ser un evento que genera pérdida y es reportable. Y algunos ejemplos, ¿cierto? Está con respecto a la pérdida en términos de producción, la pérdida de un lote de producción debido al incumplimiento de las especificaciones de fabricación, un derrame de sustancias químicas con pérdidas reportables, está puesto de manera explícita, y la lesión de un trabajador con días perdidos, ¿cierto? Que en el sentido común es un evento reportable, ¿sí? Entonces, accidente lo vamos a definir como aquellos eventos que no generan pérdida, que generan pérdida y que son reportables. ¿Por qué esta definición? Porque la definición de incidente es bastante similar y lo único que está indicando también no genera pérdida. Ustedes van a encontrar en la bibliografía definiciones distintas, ¿cierto?, de incidentes como el superconjunto de todos los eventos, o se puede también traducir como un cuasi. En este caso nosotros estamos haciendo una definición diferente. Estamos diciendo, mire, el incidente genera pérdida, pero esta pérdida es no reportable. Y como idea, fuerza adicional, acá en la parte inferior, ¿cierto?, está indicando que, para que no nos vayamos a confundir, no reportable no significa que no sea registrable, por favor, para que no, eso tenemos que diferenciarlo. Acá cuando nos referimos a reportable, tiene que ver con cuando nosotros presentamos el estado de resultado y desempeño que tenemos cada mes con respecto a cada una de las unidades de negocio en las que nos corresponde trabajar. Entonces, reportable quiere decir que efectivamente escala y que hay un monitoreo con respecto a ella. Eso es reportable. O sea, hay un foco por parte de la organización.
Y lo registrable significa que vamos a ir generando data y a partir de esa data, entonces vamos a ir generando planes de acción, ¿sí? Entonces, un ejemplo es una herramienta que cae desde lo alto, no produce ningún impacto mayor, más que el daño que puede tener la propia herramienta, pero que tampoco lo hace reportable. Una pérdida de agua en una cantidad no reportable, este es un excelente ejemplo. También pasa con respecto al tema de los derrames, ¿sí? Supongamos que tenemos un camión estacionado y tenemos un derrame de aceite, pero la cantidad de aceite que está derramando no amerita un evento reportable. Y el retraso de la producción por una pieza desgastada en la máquina, que también queda registrado, más no significa que sea reportable, ¿sí? Entonces, esta sería la expresión con respecto al tema de los incidentes. Y finalmente, los desvíos, vamos a entenderlo como eventos no deseados, pero que, que no generan una reportabilidad, dependiendo del desvío que se trate. Aquí vamos a tener un poco más de riqueza y de profundidad con respecto a ello. Y en general se refiere, ¿cierto?, a condiciones o acciones que se encuentran fuera de los estándares establecidos por la organización. En general se caracterizan por no generar pérdida, esto en general porque ya vamos a ver las particularidades, y muchas veces no son acontecimientos, sino que están más bien dados con respecto al tema de situaciones. Y también compartirles, ¿cierto?, que también es de sentido común, que corresponde a los eventos más numerosos que tenemos en las organizaciones. O sea, dentro de los eventos, los desvíos se llevan el 80-100 con respecto a todo, al universo de todos los eventos que ocurren. Y ejemplos típicos están asociados con respecto a deficiencia en orden yaceo, en el tema de 5S, ¿cierto?, en las organizaciones, incumplimiento de un procedimiento, certificado de calibración de un equipo que se encuentra vencido y incorrecta segregación de residuos, etc. Ahora, cada uno de estos tiene que ser analizado porque a partir del análisis, entonces vamos a establecer si efectivamente escala o no escala, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Como idea fuerza está asociada que las inspecciones y las observaciones del comportamiento son la principal fuente para la detección de desvíos. Es donde tenemos la mayor riqueza, donde los salimos a buscar, está dado con respecto a estos elementos, que también los estuvimos viendo durante algunos de los webinars anteriores. También hacer la referencia acá, para que tampoco nos vayamos a perder, en que dentro de los desvíos están las no conformidades, ¿no? Entonces, cuando decimos un desvío, y cuando tenemos un proceso de auditoría, ya sea una auditoría interna o una auditoría de seguimiento, una auditoría de certificación, las no conformidades son tipos de desvío, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán ustedes, pero ¿por qué Pablo está revolviéndola con respecto al tema de los desvíos, si el foco está en los accidentes, después en los incidentes y finalmente en los desvíos? Y aquí es donde agradezco mucho la introducción que hizo Baylor, porque él hizo una referencia con respecto a que lo que nosotros estamos preparando y presentándoles en estos webinars está basado en la experiencia. No es un tema conceptual y teórico en el cual lo hemos tomado y lo hemos masticado, ¿cierto?, y transformado en un material para poder desarrollar este webinar. No es así. Acá todo lo que les estoy compartiendo está efectivamente basado en la experiencia, y en la experiencia me ha tocado encontrar situaciones de riesgo, pero súper relevantes. Yo lo expresaba en que estamos en un comité de gerencia preocupados de cuestiones menos importantes, y por detrás están pasando los elefantes y no los estamos viendo. ¿Y por qué digo esto? Porque estos son desvíos. Porque un accidente es visible para todos nosotros. No hay duda de ello. Sí, es un accidente. De hecho, no existe. No hay un no accidente. ¿Es accidente o no es accidente? No existe otra.
Yo puedo ocultar un accidente, sí, claro, pero voy a poder ocultar un accidente dependiendo de la magnitud del accidente. No puedo ocultar un accidente de seguridad y salud que sea grave o menos una catástrofe. O desde el punto ambiental, si yo tengo una emisión que extrapola los límites de la compañía y afecta a la comunidad que tenemos aledaña, o un incumplimiento con respecto a las especificaciones de un contrato que se transforman en un reclamo. O sea, estos eventos, cuando tengo de pérdidas que son reportables, son visibles. Los incidentes también son visibles. Puedo no registrarlo, dependiendo del nivel de madurez que tenga la organización, los recursos y la etapa en la cual se encuentran. Pero en general los desvíos, fíjense que muchas veces en muchas compañías, en grandes, estoy hablando de importantes compañías, se le pierde el foco. Estamos tan preocupados del indicador del resultado que está asociado con respecto al número de reclamos, al número de días perdidos, al número de incidentes ambientales reportables, que los desvíos los pasamos por alto porque no ocurrieron, no pasó, no tuve pérdida. Entonces, esta es la razón por la cual en esta presentación que les estoy compartiendo, el foco está puesto en los desvíos. Entonces, en este webinar no se trata de que profundicemos con respecto a cuál es la mejor técnica para investigar un accidente, no está en eso. Está más bien en que entendamos desde el punto de vista de cuál es el propósito de la gestión de los eventos y cómo somos capaces de salir a buscar los desvíos. Ahí ustedes pueden levantar la mano y decirme, oye, Pablo, está bien, pero tenemos 1000 desvíos y no vamos a gestionar los 1000 desvíos. Y más adelante entonces voy a ir respondiendo aquello de cómo lo vamos a hacer para que efectivamente podamos ir separando la paja del trigo e ir identificando cuáles son los desvíos que efectivamente sí tengo que identificar y sí tengo que elevar, ¿sí? Pero desde ya les comparto la importancia que esto tiene. O sea, eso sí, sin duda a equivocarme, es un tema relevante para todas las organizaciones. No hay ninguna organización en la que este tema no sea relevante. Y está asociado entonces con respecto a esto que está indicando acá, o al desconocimiento o a la subestimación de la criticidad del riesgo. En general, y esto no está puesto a desvíos, fíjense que en el título dice desvíos, incidentes y accidentes, porque uno tiende a hacer una simplificación. Y un leve cambio en las circunstancias podría tener una consecuencia muy distinta. Esto es tanto válido para un accidente, en el cual me accidenté, me lesioné, es reportable, pero la saqué barata. Podría haber sido mucho más grave. No sé, una persona cede la baranda en la cual se apoya, cae desde 2,40 metros de altura, tiene una lesión, pero gracias a Dios, ¿cierto? Es absolutamente menor y por lo tanto la persona tiene unos pocos días de ausencia y se puede reincorporar sin ninguna consecuencia. Pero ese evento para todos nosotros está claro que podría haber tenido una consecuencia muy distinta. Y pasa lo mismo con respecto al incidente, cuando nosotros lo vamos detectando, ¿cierto? En el incidente en el cual me apoyé en la baranda se rompió, pero no me caí, pero la baranda se rompió y entonces, bueno, hay que repararla, pero no amerita la reportabilidad, simplemente el registro y la reparación. Y luego tenemos el desvío, en el cual me doy cuenta, ¿cierto?, de que la baranda tiene, no sé, tiene por ejemplo una puerta que suele ocurrir cuando se hace almacenamiento en altura y la puerta, ¿cierto?, que se abre para cuando se hace la carga, está abierta y por lo tanto ese sería un desvío y no ha pasado nada, no hubo ningún daño, no hubo ningún casi, simplemente me doy cuenta que se encuentra abierta. En cualquiera de esos casos, ¿cierto?, me posibilita el que ocurra algo y por lo tanto tengo que poder abordarlo, ¿sí? Entonces, ese también es otro de los conceptos, porque el día a día nos consume y por favor no vayan a pensar de que no estoy colocando el foco en lo que ha ocurrido. O sea, cuando ocurrió algo,
tengo que atenderlo, no hay ninguna duda. Solamente les estoy indicando de que hay que tener una agenda paralela en términos en las cuales yo tengo que atender aquello que está ocurriendo, pero tener foco con aquello que no generó la consecuencia que genera la alerta al interior de la compañía, pero sí tenemos que ser capaces de poder pesquisarla, ¿sí? Y de ahí el leve cambio en las circunstancias. Y acá es donde efectivamente honramos el título de este ciclo de webinar en términos de cuál es el aporte estratégico de los sistemas de gestión a las organizaciones. Y para poder hablar del aporte estratégico, tenemos que hablar siempre de la alta dirección, ¿no? El aporte estratégico va dirigido a la alta dirección, va dirigido al nivel de ejecutivo de cada una de las compañías. Entonces, acá la pregunta, y me gusta mucho esta diapositiva, esta lámina, en términos de que dice, oiga, alta dirección, ¿dónde y cómo colocamos el foco? ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia dónde destinamos recursos? ¿Dónde nos preocupamos? Entonces, perdóneme. Muy bien. Entonces, en términos de la alta dirección, vamos a ir teniendo algunas reflexiones que son relevantes. La primera dice relación con respecto a los eventos como resultado. Esa es una importante pregunta. Puede parecer no relevante. Muchas de las cuestiones que le estoy presentando pueden parecer que no fueran la prioridad. Pero, ¿por qué es relevante hacernos esta pregunta? Porque muchas veces, cuando me toca desempeñarme como consultor, como asesor, ¿cierto?, de las organizaciones en la relación con los ejecutivos, está cómo estamos realizando el monitoreo. Cómo estamos realizando el monitoreo con respecto al tema de los eventos. Y muchas veces está asociado con respecto a números. Pero a números que están más bien vinculados al desempeño de lo que está ocurriendo y no como un resultado. Cuando nosotros decimos, oye, ¿cuáles son tus indicadores de resultado? Y cualquier gerente nos va a decir, oiga, mire, está asociado con respecto a los indicadores del negocio, a la razón de ser del negocio, ¿cierto? A cantidad de cumplir con las metas de producción, con las metas de venta, con los estándares que tenemos comprometidos de servicio, con el control de los costos, con los niveles de consumo, etcétera, ¿no? Y nos resulta natural y es rápido porque tiene que ver con el quehacer propio de la organización, o sea, la generación de producto o la prestación de servicio, cualquiera de ambos. Pero tenemos que tener ojo porque necesitamos ir posicionando los eventos como un indicador de resultado. Y ese ya de por sí es un desafío. Esto nos va a significar grandes esfuerzos, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino que esto tiene una mirada mucho más holística, porque ustedes van a ver, y aquellos que tienen experiencia y que ya se han dado los costalazos, los golpes, las caídas, que nos van dejando las cicatrices de la experiencia, en términos de, bueno, pero ¿por qué no resultó? ¿Por qué nos pasa? Y entonces tiene que ver con tener una mirada integral, pero lo primero es decir, mira, fíjate que este es un indicador de resultado y por lo tanto lo tenemos que relevar como un indicador de resultado y lo iremos trabajando primero al interior del sistema de gestión integrado, es decir, al interior del equipo especialista, ¿cierto?, que lidera cada uno de los ámbitos, sean estos el de calidad, el de inocuidad, el de medio ambiente, el de seguridad, el de gestión de activos, etcétera. Y luego vamos haciendo, ¿cierto? Vamos evangelizando a la compañía, pero recuerden siempre, como partimos con el primer webinar, que este tema es top-down, es desde la alta dirección hacia toda la organización, ¿ya? Entonces, lo que les estoy tratando de compartir en esta diapositiva es que, oye, estamos gestionando los eventos
como resultado. Y siguiendo con lo mismo, es decirle, oigan, fíjense que los eventos son un importante indicador de resultado de los sistemas de gestión integrados. Esto puede ser fácil cuando hablamos entre especialistas, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Es como que nos juntamos a tomar un café y hablamos como que si el mundo fuese ese, si la compañía fuese ese, pero la compañía es otra cosa, la compañía lo que le interesa son sus resultados que son propios del negocio. Entonces, tenemos que tener claro que estos también son resultados y que son necesarios, que complementan, que apoyan, que posibilitan, que sustentan la continuidad del negocio. Entonces, y para más, encima, tenemos dos dimensiones. Tenemos una que es la que resulta más fácil de aquello que está ocurriendo. Entonces, como está ocurriendo, entonces para la organización es visible, y como es visible, entonces está dispuesta a asignar recursos. Y asignamos los recursos, ¿cierto?, para disminuir aquellos eventos no deseados, sean estos número de accidentes, o gravedad, o incidentes ambientales, o visitas de la autoridad, sanciones, multas, demanda, etcétera, ¿no? Nosotros podemos medir aquellos resultados no deseados, reclamos, reproceso, etcétera. Pero fíjense que también es un indicador de resultado, y aquí es donde ya nos empezamos a meter en las patas de los caballos cada vez más, las situaciones no deseadas que están dejando de ocurrir, porque esto tiene una temporalidad. Entonces, cuando yo llego hoy, y suele ocurrir en que uno llega a la compañía, ¿cierto?, sobre todo los profesionales nuevos, y piensan que la compañía se inició con su llegada a la organización. Y la historia se pierde de alguna manera, ¿no? Es como si uno llegase y con la voluntad propia, uno va a generar una transformación al interior de la organización y no considera, no aquilata cuál ha sido la historia, qué es lo que ha ido ocurriendo. Y esto que ha ido ocurriendo o ha ido dejando de ocurrir también forma parte de los resultados. Es decir, cuando yo estoy en tiempo presente teniendo problemas con la autoridad por incumplimientos que me está resultando difícil poder resolver por condiciones cualquiera de ellas, por el equipo humano que tengo, por el método de trabajo o por la tecnología que estoy utilizando, por el emplazamiento, el layout, etc. Aquello que está ocurriendo, y luego yo genero acciones para que esto deje de ocurrir, yo tengo que preguntarme, y ahí viene, ¿cierto?, este tema de la jerarquía de los controles, si yo efectivamente ese riesgo lo eliminé, lo sustituí, o el control de ingeniería que puse, que es lo habitual, lo tengo que sostener en el tiempo. Y tengo que asegurarme que las condiciones que posibilitaron que aquello que ocurriera dejara de ocurrir. ¿Ya? Entonces es un tema importante y por eso le voy compartiendo. Y esto, cuando ustedes me dicen, ya Pablo, está muy bien, pero ¿cómo lo visibilizamos? Muy simple, ese es el tema del análisis de los riesgos. Por eso es que nosotros partimos siempre de los riesgos. Y este webinar, si ustedes recuerdan, la primera diapositiva que les compartí estaba asociada con respecto a la paradoja, ¿no?, de los resultados no deseados, que están asociados al control de los riesgos críticos. O sea, yo siempre estoy pensando en el riesgo. Y ese riesgo se está materializando de una manera suave, sutil, o de una manera violenta. Y por lo tanto, yo estoy generando acciones. Esto, el seguimiento de los indicadores de los eventos, entonces nos va a permitir llevar el pulso del estado de salud del sistema de gestión integrado. ¿Sí? Es como este monitoreo que vamos realizando con estos teléfonos inteligentes que tenemos ahora a disposición, ¿cierto?, donde vamos teniendo cada vez mayor información de nuestro estado físico, de si efectivamente estamos o no realizando las pausas, teniendo la actividad física necesaria, el control del oxígeno, el pulso, etc. ¿Sí? Entonces es muy similar a aquello y eso es lo que representamos en la imagen a la derecha. Y luego, siguiendo con la alta dirección, tenemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué quedan ocultos los resultados indeseados, los resultados no deseados? ¿Por qué quedan ocultos? Y ahí entregarles dos pistas. No, en ningún caso pretendo con esto sancionarlas, simplemente entregar dos tips, ¿cierto?
La primera es lo que le acabo de decir en la diapositiva anterior, ¿cierto? Se les identifica y trata como un indicador de desempeño y no se asocia a los resultados. Y esto lo que hace es que, como no está asociado a los resultados, sino que está asociado como un indicador intermedio, que lo que hace es apalancar los resultados, disminuye su relevancia. Deja de ser tan importante. Y esto pasa muchísimas veces, muchísimas veces. Y la segunda, que va a dar origen entonces a las próximas diapositivas, para poder ir concretando y entregando soluciones, que es lo que trata de esto, ¿no? No solamente de presentarle el problema, sino decirle ya, ok, ¿cómo lo vamos abordando? Está asociado con respecto al punto 2, que es la ausencia o debilidad en la gestión de los altos potenciales. Esos son como las dos pistas que a mí me ha tocado cuando me dicen, oye, ¿cuáles serían tu línea de investigación? ¿Hacia dónde tú dirigirías un diagnóstico preliminar con respecto a qué es lo que nos está ocurriendo? Son estos dos temas. El primero, oigan, ¿estamos tratándolo como un indicador de resultado? Ah, fíjate que no. Ah, entonces, por favor, juntémonos y reflexionemos por qué necesitamos tratarlo como un indicador de resultado. Y resulta fácil después de la batalla. Después de la batalla, para todos nosotros resulta fácil. Es cuestión que nos recordemos, ¿cierto?, del caso de Pascualama, o estos casos que van apareciendo tanto en Chile como en Latinoamérica y en el mundo, de estas situaciones donde vamos teniendo cuestiones que impidieron o interrumpieron la reputación de una compañía, su continuidad operacional, etcétera, ¿no? Y ahí uno dice, ah, pero fíjate que tuvimos señales, pues. Y claro que las tuvimos, pero ¿qué pasó? Entonces, la primera son indicadores de resultado. Ese es el primer tip. Y el segundo, para poder resolver esto, es que yo tengo que saber diferenciar aquello que es de alto potencial de aquello que no estoy categorizando como algo de alto potencial. Entonces, en lo que es los eventos de alto potencial, es preguntarnos, bueno, ¿qué vamos a entender por un evento de alto potencial? Entonces, fíjense la definición que está puesta acá. Los eventos de alto potencial corresponden a las situaciones que la propia organización categoriza como importante y que su gestión amerita ser monitoreada por la alta dirección. Esto quiere decir que un alto potencial no es del equipo de especialistas. Ahí ya tenemos un divorcio. El alto potencial tiene que ser entendido como alto potencial por el nivel ejecutivo. Ese es un alto potencial. El otro es un alto potencial bastante más local. Entonces, es todo aquel evento que la propia organización establece, porque esto no es comparable. Lo que es alto potencial para una compañía no necesariamente es de alto potencial para otra compañía. Tampoco lo que yo estoy estableciendo como alto potencial el 2022 va a ser necesariamente el alto potencial del 2024, porque lo que vamos esperando es una gestión, una evolución positiva, una mayor robustez, una mayor excelencia de nuestros procesos, de nuestras operaciones, y por lo tanto vamos colocando la vara cada vez más alta y lo que teníamos en un inicio es muy distinto a lo que vamos consiguiendo en el tiempo. Entonces esto forma parte de cada organización. Aquí tener el cuidado máximo con respecto a qué es lo que estamos estableciendo. Por eso es que les vuelvo a insistir, esto no es del equipo de especialistas. Esto es de la propia organización. Y partimos desde lo más alto potencial hacia aquello que tiene menos alto potencial, porque los recursos son escasos y tenemos que poder dirigirlo y efectivamente sacar solo estrellas en la gestión de los altos potenciales. Entonces, la recomendación, que sean lo menos posible. Siempre un evento de alto potencial, lo que es evidente, va a requerir un plan de acción. Eso es siempre. No hay ninguna discusión con respecto a ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá les quiero compartir algunos ejemplos con respecto a qué es lo que seguimos entendiendo por alto potencial. También es importante compartirles que el alto potencial es un atributo. Ya lo voy a reforzar en alguna diapositiva más adelante, y que puede ser aplicado a cualquier evento.
Y aquí viene una cuestión disruptiva. O sea, yo tengo alto potencial para desvío, incidente y accidente, en el que se establezca que tuvo el potencial para causar daño o pérdidas de gran magnitud. Si lo tuvo, ya es real, no hay. ¿Sí? Y va a estar asociado con respecto a diferentes ámbitos en términos de ejemplo, en el caso de seguridad y salud, a la muerte, amputación, una incapacidad permanente, en términos de medio ambiente, un daño ambiental grave con un impacto a largo plazo y o con impacto fuera de los límites de la empresa, o que pueda causar mortandad de animales, que impacte el entorno, incluyendo la comunidad vecina, o de difícil o con alto costo para su remediación, ¿sí? En términos de calidad, estos son ejemplos, solo ejemplos, pérdidas de contrato y o incumplimiento por incumplimiento de especificaciones, pérdida de productos, materias primas, aumentos de costo, valor superior a un valor tanto de dólares. En el término del proceso, afectación de la producción que interrumpa la continuidad operacional por un periodo superior a tanto, o puede estar asociado con respecto al tema del EBITDA, ustedes lo indican. También con respecto al tema de la imagen o la reputación que tienen las compañías, también es un tema cada vez más relevante, es la marca muchas veces la más importante, en términos legales, ¿cierto? En términos de transgresiones o incumplimientos que razonablemente puedan llevar a una suspensión, revocación o pérdida de los permisos para operar. En términos de la autoridad, un significativo interés sectorial, una probable acción de fiscalización que se va a conectar con alguna otra. Entonces, aquí hay algunos ejemplos con respecto al tema de lo alto potencial y aquí, ¿cuál es la recomendación? Oiga, partamos trabajando con aquello en lo cual no tenemos duda, que todos entendemos que es de alto potencial, porque también de repente nos generamos comisión y nos empezamos a perder, y esto es rápido. O sea, acá lo que viene es la sensibilización, la comprensión de dos perspectivas. Ocurre que es la alta dirección la que está clara y necesita que la organización se alinee con esta visión que está impulsando, o es el equipo de especialistas el que lo tiene claro y tiene que sensibilizar a la alta dirección para que luego baje en cascada, en cualquiera de las condiciones, ¿sí? Pero siempre vamos a encontrar ejemplos que para toda la organización son evidentes, son fáciles. En eso partimos trabajando, ¿sí? Y buscamos ser impecables con aquello. Siguiendo con el tema del alto potencial, tenemos que, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuando nos estamos refiriendo, acá el tips que les puedo compartir es que es un atributo, es un interruptor, on-off, aplica o no aplica. Esto, por favor, tengan confianza en lo que les comparto, porque también es peligroso cuando empezamos a decir si algo es de alto potencial, entonces digo, entonces esto es de bajo potencial. No, eso no es sinónimo. No es sinónimo. Yo lo único que indiqué es que la compañía estableció este evento como alto potencial. Y recuerden que les dije hace unos minutos que eso es propio de cada organización. Para la compañía vecina, eso puede que no sea alto potencial, y algo que para esta sea, para otra no. Entonces eso es un atributo. Yo lo activo o lo desactivo. Lo que va a significar es que me va a poder permitir colocar asignación de recursos y foco. Eso es lo que ando buscando. Es decir, ¿sobre qué voy a hacer un zoom? Voy a hacer un zoom sobre todos los altos potenciales. ¿Cuáles? Los que la organización, de manera en consenso, dice, sí, este es un alto potencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que dice a continuación es, cuando aplique, deberá ser monitoreado por la alta dirección, velando por una rigurosa gestión. Si eso no lo hacemos, desprestigiamos todo lo que estamos llevando adelante. Entonces, aquí la máxima, ¿cierto? Menos es más, aplica, pero completamente, ¿sí? Tenemos que ir a aquello que efectivamente va a ir siendo un círculo virtuoso para que la organización vaya entendiendo la importancia de esto que estamos presentando. Ahora, fíjense que en el universo de ocurrencias que tenemos, que es lo que estamos presentando en el lado izquierdo, acá, estas son el universo total de ocurrencias. De este
en este universo de ocurrencia, las vamos a poder clasificar en aquellas que son de alto potencial, que va a ser un número bastante pequeño, de aquellas que no son de alto potencial. Esa es la primera distinción que hacemos. Y aquellas que son de alto potencial, entonces yo acá lo que les estoy indicando es, oiga, mire, fíjese que los altos potenciales pueden provenir de desvío, de incidentes y de accidentes. Y de ahí viene toda la introducción que he hecho con ustedes. Es decirle, oiga, no se quede con los accidentes, que es lo lógico, sino que vea que, y con los incidentes, sino que vayamos a buscar los desvíos de alto potencial. Vamos a la casa de los desvíos de alto potencial. Eso es lo que necesitamos activar en las compañías. Entonces, cuando nosotros decimos ¿cómo vamos a abordar esto, cierto? Porque acá ya tenemos claro, acá ya les estoy entregando una pista importante, es decir, oiga, tranquilos, porque los altos potenciales son pequeñitos, son poquitos. Lo que sí es que tenemos que rescatarlos tanto de cualquiera, en fundamental con los desvíos, que no nos queden ocultos. Entonces, para eso, cuando yo tengo el total de eventos, estos eventos, otra manera en la que los clasifico, es decir, el evento requiere corrección o requiere plan de acción. Y en general, la mayor cantidad de eventos solo requiere corrección. Y la corrección significa solo requiere la solución del problema. Y el plan de acción es otra mirada. Lo que me está pidiendo es que, oye, esto amerita que profundicemos con respecto a cuáles son las causas que posibilitan el evento para establecer acciones que impidan que este se vuelva a repetir. Esas son las dos miradas, ¿sí? Pero esto, el plan de acción, no es sinónimo de alto potencial. Piénsese, por ejemplo, en una no conformidad. SGS, él hizo una auditoría y le levantó una no conformidad menor porque está asociada con respecto a debilidades en la gestión de los documentos controlados de su empresa. Eso es una no conformidad y el protocolo establece que tienen que hacer un análisis de causa, establecer el plan de acción y la verificación de eficacia. Pero no es un alto potencial, no está dentro de los ejemplos que les presenté en alguna de las diapositivas anteriores. ¿Sí? Pero entonces hago esta otra distinción, ¿cierto? Digo, ya, tengo las que tienen corrección y tengo las que tienen plan de acción. Y nuevamente entonces vamos a establecer que aquellas que requieren corrección, que son la mayor cantidad, me va permitiendo colocar el foco en aquellas que solo requieren plan de acción. Pero con respecto a las correcciones, que ya dijimos que se enfocan solo en solucionar el problema detectado, y normalmente se encuentran asociados a temas de disciplina operativa, y acá entonces decimos, fíjate, y por eso es que nos confundimos, porque el 95% de las veces, o el 98%, va a depender de la organización, los desvíos solo requieren corrección. Y los incidentes, el 90%, solo requieren corrección. Pero con excepción, claro está, de los eventos de alto potencial. Por eso es que partí con los eventos de alto potencial. Porque a mí no me importa si fue un desvío, un incidente o un accidente, no me importa. Lo que sí me importa es decir, ok, ¿esto que ocurrió es o no es de alto potencial? Sí lo es. Si no lo es, fue un desvío, corrección. Fue un incidente, puede tener plan de acción y puede tener corrección, pero no es de alto potencial. ¿De acuerdo? Entonces, aquellas que están asociadas al plan de acción van a requerir lo que ustedes ya conocen, un análisis de causas, y acá sí puse este segundo elemento, porque también en la experiencia nos ha tocado de que se hace el análisis de causa con respecto a aquello que se detectó. Es decir, levanté un desvío asociado al tema de lo que les decía con respecto a la gestión de los documentos de los documentos no controlados, la lista de distribución controlada que tengo en la compañía, y eso lo encuentro en la planta que se encuentra ubicada en una región. Pero ocurre que mi compañía está distribuida y esto lo tengo también en otras regiones. Entonces yo tengo que hacer el análisis del alcance, que no está asociado con las causas. Y por eso es que muchas veces se nos puede quedar fuera. ¿Sí? Entonces, el análisis de ampliación del alcance, para yo saber mi plan de acción, qué alcance va a tener. Fíjate que está asociado con respecto a esta máquina, esta condición, este proceso es único
de esta sucursal. No lo tengo en otra planta. Ah, perfecto. Entonces, pero yo lo concluyo, yo lo documento, lo dejo refrendado. Indico en el análisis de ampliación del alcance, aplica solamente acá, o al contrario, el análisis amerita que esto tiene que ser distribuido en otro sitio. Y después tenemos entonces la determinación de las actividades que en su conjunto conforman el plan de acción y la verificación de la eficacia del plan de acción, ¿cierto? Acá les quise compartir dos ideas fuerzas que creo que son relevantes. Una es que establecer el propósito del análisis del evento resulta clave para generar un buen plan de acción. Porque acá no es que nos veamos la suerte entre gitanos o seamos más papistas que el Papa, no se trata de eso. Yo tengo que hacerlo porque hay veces en los cuales requiere un plan de acción, pero el problema o el foco o la condición en la que se encuentra la organización no hace posible que yo profundice más. Entonces, el propósito tiene una limitación. O al contrario, para la compañía resulta tan relevante que el propósito efectivamente me indica que tengo que profundizar, que tengo que ir a buscar, que no es negociable esta condición, ¿sí? Y tenemos ejemplos de ambas situaciones. Entonces, por eso es primero decir, bueno, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué buscamos con esta? No, buscamos la mejor gestión posible. Ah, perfecto. Y eso entonces va a hacer que la comisión que está a cargo de realizar el análisis de causa y de llevar este proceso, lo haga con ese foco. Y por otro lado, la otra idea fuerza que quiero compartir con ustedes es que un mal plan de acción malgasta los recursos, desprestigia la gestión de los eventos, que es lo que estamos tratando de impulsar, eso es lo que estoy tratando de buscar con ustedes al desarrollar este webinar con ustedes, y engaña, fíjense la palabra durísima, engaña respecto al control del riesgo. Pero si estábamos hablando de eventos, no señores, señoras, damas, no estamos hablando de eventos, estamos hablando del control del riesgo. Porque cuando ocurre un evento, lo que estamos teniendo es una falla en nuestros controles. Nosotros establecimos ciertos controles. Estos controles siendo preventivos o mitigadores, o los controles, los verificadores que establecimos para el análisis de los riesgos regulatorios, en cualquiera de ellos, cuando nosotros tenemos un evento no deseado, es porque esto falló. Y por lo tanto, si yo hago un incorrecto análisis de causas con respecto a ello, entonces yo en realidad lo que estoy fallando en el control de riesgo y me da una sensación falsa de que lo estoy abordando cuando efectivamente no lo estoy abordando. ¿Sí? Muy bien. También, como ustedes ya saben, pero lo quise dejar refrendado, cuando tenemos el evento con plan de acción, necesitamos responsables. Necesitamos el responsable del evento en su conjunto. ¿Quién está a cargo del evento? Porque también de repente nos ocurre, y tienen que tener alguna experiencia con respecto a eso, es que tenemos responsables del plan de acción. Pero ya está bien, pero ¿quién es responsable del evento? Porque alguien es que está haciendo de director de orquesta, ¿no? Como coaching, acá en el ejemplo que estamos viendo en esta fotografía. Y luego tenemos la distribución de los roles. Pero tenemos que tener un responsable del evento. Este tips es relevante, parece menor, pero es importante, porque él es a quien le vamos a pedir cuenta. Y después tenemos el responsable del análisis de causa. Dicen, pero Pablo, ¿para qué tiene responsable del análisis de causa? Lo que pasa es que muchas veces el responsable del evento es el gerente, pero el responsable del análisis de causa puede ser una comisión o puede ser otro profesional o un especialista. Inclusive puede ser externo, dependiendo la naturaleza del evento. Entonces yo necesito distinguir quién es el responsable del análisis de causa. Si es el mismo, no hay ningún problema, pero hay que distinguirlo. Y luego ya tenemos el responsable para cada acción, que también parece simple, pero hay que diferenciarlo. Cosa de que cada cual se haga responsable de su parte en la gestión del evento. Y finalmente, el responsable de la verificación de eficacia, que normalmente debiera ser el mismo que es el responsable del evento. Sí, porque
Con respecto al análisis de causas, en el análisis de causas tenemos diferentes métodos. Acá estamos presentando solo algunos de ellos, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar el que mejor les acomode. En mi experiencia, el método no es tan relevante como todo lo que les he compartido hasta ahora y lo que les voy a compartir al final como conclusiones. Me ha tocado conocer debilidad en cualquiera y me ha tocado ver fortaleza en cualquiera, en los 5. ¿Por qué en cualquiera? En todo va a depender del equipo y de la organización y la cultura que tenga la organización y de la participación de las áreas, de los gerentes de área en este análisis. Con la participación de los ejecutivos, esto siempre se dispara, ¿sí? Positivamente. Aquí hay un ejemplo para poder aterrizar un poco, porque les he entregado muchísima información, y les pido disculpas en ello, porque es como el mapa, ¿no? Nosotros tenemos un evento y en este evento estamos preguntándonos, bueno, ¿este evento necesita análisis de causa o no? Si no necesita, es simple, es corrección. Punto. No hay más que preocupar, es corrección, la solución del problema. Y aquí vamos a tener el 90%, si no es más, de los eventos. ¿De acuerdo? Muy bien. Después preguntamos, ¿requiere análisis de causa? Entonces nos preguntamos inmediatamente, ¿esto es alto potencial? Si la respuesta es no, podemos establecer un método de investigación que puede ser el 5 por qué o el que ustedes establezcan. Yo estoy dando solamente un ejemplo. Y en el caso de que sí sea alto potencial, entonces sí establecemos un método en términos de poder llegar a una mejor explicación, a una mejor fundamentación, a una mayor trazabilidad con respecto a aquello que establecimos como plan de acción, ¿sí? Y eso es. Entonces, aquí es responderles de manera práctica y concreta con respecto, y aquí viene el respiro, oye, lo que nos dijiste está re bien, suena re bonito en teoría, pero en la práctica. En la práctica, el 90 de 100 van a corrección. Ya respiré, son solamente 10 los que me tengo que preocupar. Sí, y de esos 10 que te tienes que preocupar, tienes que decir cuáles son de alto potencial. Fíjate que 8 no son de alto potencial. Listo, trátalos. Y estos dos sí se reportan a nivel del comité ejecutivo, del comité gerencial. Sí. Todo lo que he presentado hasta ahora tenía este norte, pero no podía partir desde acá, porque si parto desde acá, entonces la fundamentación se pierde y después pensamos que estamos conversando lo mismo y estamos conversando de cuestiones distintas. Por otro lado, también me interesa, cuando nosotros establecemos el tema de las competencias críticas, ¿se acuerdan que uno de los temas de los webinars que tratamos en las versiones anteriores estaba asociado al tema del requisito de las personas? Y el requisito de las personas está en muchos de los métodos, y en casi todas las metodologías, lo tenemos asociado a que cuando yo tengo un evento y realizo el análisis de causa, voy a llegar a tres líneas que tengo que desarrollar. Una que está asociada con respecto a la organización, al método, al método que tiene la organización, a todo lo que tiene que ver con la propia organización, con la gobernanza, asignación de recursos, estructura, etc. Otra va a estar asociada a las condiciones físicas, ya sean instalaciones, equipos, herramientas, máquinas, lo que es propio de la compañía, y el otro está asociado a la causa humana, ¿cierto? Que son las personas. Y ahí entonces me engancho, por favor, para que no se vayan a olvidar que en las personas, entonces tengo que desarrollar la otra herramienta, que es la matriz de competencia crítica, que es liviana, es fácil, es rápida, para poder ir teniendo los elementos que necesito considerar en el análisis de los riesgos. Solamente quise hacer ese excurso. Luego, con respecto al tema del análisis de las causas, tenemos algunos pasos. Estos pasos tampoco pretenden ser definitivos, simplemente es para ir cerrando el ciclo de estos 6 webinars, porque ya vimos el tema de los riesgos y ya vimos el tema del concepto del peligro y el mapa de riesgo. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar cuando tengo que hacer el análisis de causa es decir, oiga, ¿el peligro se encontraba identificado? Es la primera pregunta, porque si no se encontraba identificado, entonces mi plan de acción tiene que estar orientado a desarrollar la metodología. Se me quedó fuera de radar ese peligro, ¿cierto? O lo tenía identificado, pero lo tenía identificado como algo no relevante. Y por lo tanto, la gestión que hacía era la propia que tenía establecida en la compañía, no tenía un monitoreo distinto.
La segunda pregunta es decir, mira, fíjate que sí lo tenía identificado. Muy bien, en el proceso entonces, en el área en la cual ocurre el evento, el peligro formaba parte de su mapa de riesgo, y esta sí que es relevante. O sea, la primera no nos debería ocurrir, pero hay situaciones en las cuales ocurre, porque tenemos situaciones que se nos quedó fuera. Pero la segunda no. La segunda ya es mucho más dura. Si yo tengo identificado el peligro, yo lo que tengo que hacer y hacer una revisión anual con el gerente del área, es decir, oiga, ¿cuáles son los peligros que le aplican en su área? Y a partir de eso, entonces, construyo un mapa de riesgo. Sí, lo tengo dentro de mi mapa de riesgo. Perfecto. ¿Cuál es la criticidad que tenía usted con respecto a este riesgo? Lo tenía como relevante, porque de alguna manera también me va a ayudar en términos de cuál es el monitoreo que estaba llevando adelante. Y luego tengo los controles que tenía definido, ¿resultaban suficientes para prevenir o mitigar el evento? Y ahí ya me voy al Bowtie, ¿se acuerdan que lo vimos en su momento? Entonces digo, sí o no. Y luego, el punto 5, que este es el habitual, aquí es donde tenemos el mayor número de oportunidades. El 80-20 está en el punto 5. Los anteriores son relevantes, pero el 80-20 está acá. La verificación de los controles se realizaba de manera suficiente y con la periodicidad requerida, y aquí es donde tengo que trabajar. Y aquí viene la importancia de la gestión del evento, porque el evento me mostró una debilidad que tengo que poder atender en cualquiera de estos puntos, en cualquiera de estos pasos o en otros, porque ustedes se van a encontrar con el análisis de causa que de repente el problema tiene otro elemento. Pero esto me permite tener una orientación muy simple, muy clara, para cualquier comisión de investigación o de análisis de causa que la organización establezca, y con estos tips entonces yo los puedo ir siguiendo, ¿sí? Y lo otro que me interesa, por favor, volver a reforzar, es que esto aplica para cualquier ámbito, sea seguridad, medio ambiente, calidad, da igual. En cualquiera de los ámbitos aplica lo que hemos estado mirando, que ya se los he compartido. Ahora, otra dimensión, otra perspectiva que necesitamos poder abordar está asociado con respecto a la emisión de los eventos. Y esto también de repente muchas veces se nos queda fuera de radar. Esto amerita un webinar solo, solo para el tema de comunicación, difusión, análisis. Y acá lo único que les quise colocar como material para vuestra reflexión está asociado con respecto a alerta, resumen de aprendizaje, call to action, que serían diferentes maneras, diferentes herramientas que utilizan las organizaciones. De repente la utilicen de manera indistinta y son diferentes. La alerta es el flash, ¿cierto? Es el inicial en el cual yo pongo en alerta a la organización de que ocurrió algo. Y con información básica, preliminar, ¿cierto? Para poder establecer acciones inmediatas en términos de que no vaya a ser cosa que esta situación que está acá pueda ocurrir en otra planta, porque, no sé, está asociada, por ejemplo, piensen que tuvimos un problema de calidad porque la partida de la materia prima que recibimos venía con algún problema al cambiar de proveedor. Entonces yo necesito avisar rápidamente a la organización para que esos lotes de materia prima los dejen stand-by hasta que se realiza el análisis de causa. Esa sería una alerta. El resumen de aprendizaje es posterior. Es cuando yo ya realicé el análisis de causa y establecí cuál era el plan de acción. Y por lo tanto ya tengo la información, ya tengo el aprendizaje. Y ese aprendizaje que yo comparto para que sea tomado por la propia organización. Y luego viene el call to action, que queremos decir con el call to action que está asociado con respecto a efectivamente que la compañía reciba y administre de manera rigurosa la recepción de este call to action, de este llamado a la acción. Sí o sí tiene una serie de protocolos de trazabilidad que debo cumplir. Esto es importante y lo quise dejar acá porque está asociado con respecto al tema del evento. O sea, es tan importante hacer una gestión del evento como compartir el evento. Hay muchas veces que se emiten call to action a niveles internacionales, a niveles corporativos, a niveles de cliente, y por lo tanto tengo que ser capaz de poder atenderlo. Y
Y el tema antes de pasar a la siguiente, quiero reforzar el tema de por qué está puesto acá: comunicado, difusión o análisis. Entonces, yo puedo recibir una alerta y puedo comunicarla. Y comunicarla la vamos a entender como aquella acción que yo hago de manera impersonal. ¿Sí? Genero un correo y ese correo entonces lo reciben todos los destinatarios de ese comunicado. Eso sería un comunicado, para que me entiendan. No sé si es la mejor definición, pero sí para que ustedes sepan la distinción que estamos haciendo en esta diapositiva. Y la difusión es diferente. Yo tomo este comunicado, me reúno de manera presencial o de manera remota con el equipo, y de manera personalizada, ¿cierto? Realizo la difusión, ¿cierto? Un diálogo diario de seguridad o un diálogo diario de inicio de turno. Eso es una difusión, no es un comunicado. Y el análisis está asociado al tema del call to action, que es más que aquello. Yo tengo que hacer el análisis, ver el análisis de aplicación de alcance, hacer una serie de actividades de distribución y de acciones que tengo que reportar para poder asegurar que efectivamente lo aborde de manera adecuada. Entonces, para ir cerrando este webinar, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Cuál es el resumen de lo que les he compartido hasta ahora? Lo primero es hacernos la pregunta si los eventos son oportunidad o falla del sistema de gestión. Y fíjense que no hay respuesta. La respuesta queda en signo de interrogación y es para cada uno de ustedes. No hay acá... no pretendo poder responderlo. Teóricamente son ambas. Pero aquí les comparto, y fue una experiencia muy linda que me ha tocado tener, y tanto a nivel de Chile como en Latinoamérica, de lo cual me siento muy, muy contento, en términos de que, en general, cuando uno conversa con los ejecutivos, en general tenemos y tú le haces la siguiente pregunta, ¿no? Tú le dices: oiga, ¿usted tiene una preocupación genuina por el bienestar de las personas que trabajan bajo su nivel de influencia? ¿O una preocupación genuina por cuidar, por respetar el medio ambiente y no generar impactos significativos que puedan afectar a los vecinos o a la naturaleza? ¿O tú le dices: oye, tú tienes una preocupación genuina por entregar un servicio de excelencia y honrar los compromisos que estás estableciendo con tus clientes externos o internos? En general la respuesta es positiva, y muy positiva. O sea, los ejecutivos te dicen: oye, pero por supuesto, Pablo, sí, claro que la tengo. Y entonces luego viene el tema: ok, pues si esa respuesta es positiva, entonces todo este discurso que les he brindado se facilita. Porque lo que estamos haciendo y lo que requieren los ejecutivos es que justamente los acompañemos en términos de decirle: oye, el cómo, para que el aprendizaje, la curva de aprendizaje sea lo más corta posible. Y eso significa cambiar la paradoja, cambiar el paradigma, abrazar aquellos eventos de alto potencial que están ocurriendo en la organización y transformarlos en una oportunidad. Ir a la búsqueda, ir a la caza de los altos potenciales asociados a los desvíos. Entonces, cuando logramos esto, es un clic muy, muy grande, es muy importante. Y por eso es que les hacía la referencia en términos de que: oye, no me preocupa tanto el método de investigación que vayas a utilizar, el método de análisis que vayas a realizar. No es tan importante como esto que les estoy contando, donde efectivamente hay una preocupación genuina por el bienestar, por el medio ambiente, por honrar los estándares de excelencia, de compliance que las organizaciones establecen. Y eso es lo que buscan todos los gerentes generales, todos los accionistas, ¿no? Es lo mismo, es un denominador común. Y cuando enganchamos entonces con ese relato, pucha, se nos hace mucho más fácil. Y ahí está la diferencia en términos de decir: oye, una casa certificadora como SGS, en la cual se encuentra efectivamente trabajando
en brindar un servicio de excelencia a sus clientes. Eso no quiere decir que no tengamos caídas, que no tengamos problemas, pero sí hay una búsqueda, sí hay una declaración, sí hay una participación de los ejecutivos para estar disponibles, para poder ir en esa dirección. Y tiene que ver con esto que les estoy compartiendo. Por eso es que a mí me gustó mucho la manera en la que se representó esta diapositiva con esta pregunta que está abierta. Las otras ideas fuerza en términos de conclusiones son las siguientes. Primero, lo que ya les he compartido. Se requiere monitoreo sistemático por parte de la alta dirección. Eso no quiere decir que tengamos que tener al gerente general realizando el análisis o al gerente del área. Sí tiene que participar dependiendo su nivel de influencia y su nivel de decisión. Pero lo que es el monitoreo, eso es sine qua non. Sí o sí, tiene que estar. ¿Sí? La segunda es que tenemos que mantener la flexibilidad, el dinamismo y la escalabilidad en la gestión de los eventos. Esto es dinámico. Esto se presenta y se apaga. Y todos los que hemos trabajado en esto sabemos que es así. Podemos tener un indicador, los últimos 24 meses de excelencia, y por razones diversas, climáticas, de país, financiera, de cambio de materia prima, de cambio del proceso productivo que estoy llevando adelante, de líneas de producción, etcétera, en las cuales empezamos a tener eventos y que tenemos que poder abordar. Entonces, este punto 2 es tremendamente relevante. Tenemos que ser flexibles, dinámicos, y también la mayor parte de los ejecutivos jóvenes vienen con un chip distinto. Ellos lo miran de manera distinta. Están mucho más preocupados con respecto al tema de la solución, que todavía tenemos ejecutivos con una mirada más antigua, ¿cierto? Más burocrática, en términos de cumplir con el A, B, C, que se debe cumplir y no de poder ir avanzando. No digo que sea malo, por favor, no me vayan a entender mal, pero sí hay que, en esto, con respecto al tema de los eventos, tenemos que ir atendiéndolo de manera rápida, en los diferentes niveles, ¿sí? Hay eventos que van a tomar muchísimo tiempo, pero no el abordaje. También considerar la importancia de las tecnologías de la información para cautelar el conocimiento, su análisis y reportabilidad. Esto es relevante. Yo les decía la referencia con respecto, oye, llega a la empresa un ejecutivo nuevo, un especialista, ¿cierto?, de calidad o de medio ambiente o de seguridad, y piensa que el problema era el ejecutivo anterior. No es así. Normalmente estamos teniendo algún inconveniente con respecto a que no estamos dejando la trazabilidad del conocimiento de cómo va evolucionando la organización. Y los eventos nos van mostrando aquello que se está registrando, nos va mostrando la línea que tenemos con respecto al tema del análisis, etc. También, por favor, recordar que las observaciones del comportamiento, también lo vimos en alguno de los webinars anteriores, corresponden a una ingente, a una gran cantidad de eventos, cuyo análisis en su conjunto impacta tanto en la disciplina como en la cultura. Pero lo que les quiero decir, por favor, para que no se olviden, es que son eventos. Lo que nosotros estamos observando es a las personas. Pero cuando observamos a las personas, vamos a tener eventos que no ocurren o eventos que ocurren. Fíjense lo que estoy diciendo. Porque si yo observo y concluyo que aquello que estoy observando no tiene ningún desvío, entonces eso se transforma en un elogio, en un reconocimiento que se explicita. Y si hay algún desvío, entonces se transforma en un refuerzo positivo, que me está indicando que hay alguna oportunidad en términos de mejora. Y el análisis del conjunto de todos esos datos me entrega una cantidad importante de información que me va permitiendo entregarle información a la dirección superior para que vaya dando los golpes de timón necesarios en la mejora de la gestión. También, como otra idea fuerza importante, es respetar la cultura de la compañía. La gestión de los eventos es un proceso de largo aliento. No vayan a pensar ustedes que se van a tardar 6 meses. No, estos son procesos extensos, toman años. Y son ciclos de 3 años. Son procesos de largo aliento porque impactan en la cultura de la organización. Entonces, son procesos de largo aliento. No significa que no vayan entregando desde el día 1 luces, pero son procesos de largo aliento y por lo tanto tenemos que respetar a la organización. Esto no funciona por imposición. El clima laboral de la compañía juega un rol fundamental en la gestión de los eventos. Esto, por favor, yo lo persigo en cada una de las empresas que me toca conocer. No hay empresa
que yo conozca en lo personal, en la que no le haga la pregunta, oiga, dígame, ¿usted evalúa el clima laboral? ¿Cuál es la sistemática que tiene asociada con respecto a esto? ¿Y por qué? Porque si no, es como un barco que no tiene timón, estamos a la merced del viento, porque las condiciones cambian. Y para la gestión de los eventos se requiere disponer de confianza y transparencia, si no el tema se les va a caer. Porque para que alguien reporte un alto potencial, tiene que sentirse seguro, confortable, respaldado, cuidado. Si no, te lo va a ocultar. Sobre todo un desvío. Yo no lo voy a reportar. A mí como empresario, hay compañías en las cuales tú sabes que no puedes reportarlo, porque si lo reportas te va a llegar un palo en la cabeza. Entonces, ahí hay un tema muy relevante. Entonces, claro, te vas a enterar del accidente y eso es lo que muchas veces pasa, y nos pasa en algunas industrias, ¿no? Entonces, nos pasa en algunos sectores industriales que al final te encuentras con la persona fallecida o con la operación cerrada. Y tiene que ver con el punto 1. Recordar también que la detección temprana distingue, está puesta en negrita para que ustedes, el foco, el desvío del accidente. Y aquí también es para reforzar todo lo que le he compartido. Yo quiero el desvío. Yo abrazo el desvío. Quiero evitar el accidente. Y para eso, la herramienta fundamental son las inspecciones. Las inspecciones es disciplina operacional que me va entregando desvíos que se transforman en correcciones, y estos análisis también me va permitiendo establecer aquello que va ocurriendo. Pero yo el desvío de alto potencial, profesional que les comparte este webinar el día de hoy, yo abrazo el alto potencial. Y eso es un trabajo que hay que hacer con los ejecutivos, porque en general nadie quiere. Yo como gerente de mi compañía no quiero un alto potencial. Entonces, no es fácil, ¿no? Es como cuando nuestro hijo nos presenta una cuestión negativa y uno tiende a, no, aguanta y escucha y conduce, ¿no? Es importante la sistemática en los comunicados y las difusiones de los eventos. También, por favor, es un tip súper relevante, porque si no estamos desaprovechando los eventos. Y avanzar sin prisa, pero sin pausa, en el modelo para la gestión de los call to action, ¿sí? Darles las gracias, espero les pedirles disculpas porque sé que fue un webinar cansador, entregué muchísima información, y espero que poder haber contribuido. Así que muchas gracias. Gracias, Pablo. La verdad es que personalmente tengo que decir que es uno de los webinars que más me ha gustado, porque efectivamente dentro de la presentación, los otros me han gustado mucho, por cierto, para que no se vaya a entender otra cosa, pero dentro de esta presentación creo que había una cuota de aquellos temas que son estratégicos, que son parte de las cosas que deben ocurrir en las organizaciones, que tú las mencionaste muy bien, y tienen que ver con la cultura de las organizaciones, el clima de las organizaciones y las emociones que son parte de la cultura y del clima que deben de fluir dentro dentro de cada organización. Entonces, mientras vamos invitando a nuestros participantes, a invitados a este webinar, a poder enviar sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas para que podamos irlas leyendo y Pablo las pueda responder, solamente me voy a atrever a hacer un par de reflexiones. Me quiero ir a una que es muy básica, que probablemente muchos de nosotros aprendimos en nuestra vida laboral y que venía de la mano de las enseñanzas de los prevencionistas de riesgo, y que nos decía que un fatal que evidentemente nunca nadie quiere, es la suma de muchos, que un accidente es la suma de muchos incidentes. Y que se suman a lo largo del tiempo y que probablemente no fueron previstos y no fueron monitoreados y que no fue previsto el alcance que estos podían tener y finalmente redundan en un accidente grave como puede ser un fatal. Y eso yo lo puedo llevar entonces también a las organizaciones, como muchas veces las organizaciones tienen muchas alertas que no logran monitorear a tiempo, de las cuales probablemente no se hacen cargo o son tratadas transaccionalmente. Y cuando entonces uno identifica esto, identifica los riesgos a los que se exponen las organizaciones en su quehacer, y tú tenías toda la razón, nos pasa a los que somos responsables, por ejemplo, de otorgar un servicio,
a los que tenemos la responsabilidad, más allá del operativo, sino que en términos de forjar una promesa, construir una cadena de valor que efectivamente nos duele y nos debe doler, porque no puede ser de otra manera, cuando no logramos cumplirla. Y tenemos que tener las herramientas, y tenemos que tener construidas las herramientas diseñadas intencionalmente para poder alertarnos y saber cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, call to action, ¿verdad? Para poder hacer la corrección oportuna, antes de evitar un fatal, antes de evitar la demanda de un cliente, porque lo hemos perjudicado en un servicio, antes de evitar la demanda de un colaborador, porque no hemos logrado detectar, ¿verdad?, que no hemos cumplido con él en términos organizacionales, antes de que ocurra la pérdida de imagen, por no saber cumplir oportunamente, ¿verdad?, con lo que se espera en nuestro entorno. Entonces yo creo que eso tiene que ver con lo que tú mencionaste, que si bien es cierto hay cuestiones que son top-down, ¿cierto?, en términos de cómo debe cascadear la intencionalidad de las decisiones, de la cultura. Hay ciertas definiciones que deben estar alojadas y que creo que tienen que estar alojadas necesariamente en el ADN de quienes toman decisiones estratégicas en una compañía. Y que no pueden ser indolentes, entonces, cuando se pierde un cliente, no pueden ser indolentes cuando un colaborador valioso renuncia, no pueden ser indolentes cuando un colaborador estresado demanda, no pueden ser indolentes cuando se produce un fatal, no pueden ser indolentes cuando se cae en una bodega un contenedor, o no pueden ser indolentes, ¿verdad?, a cuando se ven dañados por un accidente ambiental. Y para no llegar a eso, efectivamente, esto tiene que ver con un monitoreo, una serie de actividades previas que probablemente pusieron el estado de alerta de que algo no estaba ocurriendo de manera correcta. Quería hacer esa reflexión porque yo creo que generalmente el concepto de herramientas o los sistemas de gestión como herramientas estratégicas nos apuntan a eso. Dado que no son una ciencia exacta, lo que te permiten es disponibilizar información, disponibilizar medidas de control, disponibilizar ciertas técnicas o prácticas que permitan tomar cada vez mejores decisiones. Si me lo permite, voy a leer esta es una pregunta, estaba tratando de terminar si era una pregunta, es de Jorge Seravia. Gracias, Jorge, por tu pregunta, y dice, lo voy a leer textualmente. Pablo, respecto a los eventos que quedan ocultos, ¿qué indicadores se pueden generar o has podido generar para evitar esta situación? ¿Y cómo se puede hacer parte de la organización de esto? Muchas gracias. Gracias, perdón, José Sarabia. Gracias, José, por tu pregunta. Sí, gracias por la pregunta, José. Buenos días. En general, yo les diría que el más importante y el más simple está asociado con respecto al tema de los desvíos, es decir, los altos potenciales. Ese es el foco. El foco es ir a buscar los altos potenciales. Es súper simple la respuesta. Entonces, ahora, en términos prácticos, por ejemplo, en el caso tuyo, José, desde el punto de vista de CSO, en términos prácticos, un ejemplo fue que desarrollamos, que fue pedirle a cada uno de los jefes de área que hiciera un levantamiento con respecto a, primero a preguntar, ¿no? Siempre la manera más fácil desde mi perspectiva es hacer las preguntas de manera muy personal. La primera era la que les contaba, ¿cierto? Si hay una preocupación genuina por el bienestar de las personas bajo tu nivel de influencia, a lo cual la respuesta es sí, y es genuina. Y la segunda, entonces, es preguntar, oye, cuando termina tu turno y te vas a casa, ¿te quedas tranquilo con respecto a que efectivamente el proceso está bajo control y por lo tanto no es la posibilidad de que tengamos un accidente grave, una persona fallecida? Si la respuesta es sí, estamos ok. Si la respuesta es no, entonces ahí viene ir a buscar lo que está oculto. Y es decir, ok, ¿dónde entonces te puede ocurrir aquello? ¿En qué proceso? ¿En qué actividad? Y ese levantamiento es el que hay que hacer. Y cuando tú realizas ese levantamiento, entonces ya tienes un número de situaciones, de actividades que necesitas reforzar. Y entonces generas el plan de acción asociado con respecto a la misma.
Esa es una manera muy simple de abordarlo, que permite sensibilizar, establecer y dar seguimiento con respecto a ello. Esa sería como la manera. Y la otra es que cuando ocurre un evento, el que sea, dentro del análisis, hacer la pregunta, decir, bueno, ¿es de alto potencial o no? Y la tercera es lo que también les comentaba, es que cuando digamos es alto de potencial, no es nosotros, es efectivamente para el gerente de la compañía. ¿Es de alto potencial? Sí. Y si para el gerente no es de alto potencial y nosotros consideramos que sí es de alto potencial, entonces, bueno, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Qué estamos haciendo de manera insuficiente para que efectivamente sea entendida por la organización como un alto potencial? ¿O qué estamos entendiendo nosotros mal, que para la organización no es un alto potencial? Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Pablo. Antes de leer la pregunta, perdón, había una solicitud previa, esto para todos nuestros participantes, que nos han solicitado saber dónde van a quedar disponibilizados los videos o la presentación. En realidad, la presentación es parte del video de esta grabación, estos webinars. Todos los webinars, cada uno de los webinars han sido grabados y han sido disponibilizados a través de YouTube en el canal de SGS. Y le pido a Camila, si es posible, que pueda compartir la dirección, Camila, para que puedan tenerla todos nuestros participantes, dado que han preguntado por ella. Yo sé que tú has respondido individualmente, pero la idea es que todos puedan tener acceso a ella. La próxima pregunta la hace María Díaz y nos dice, ¿cómo tratar la ocurrencia de forma documental? ¿Hay algún ejemplo que nos puedas dar, Pablo? Sí, primero, María, muy buenos días. Darte las gracias por la pregunta. Primero, María, es diferenciar las que tienen que ver con correcciones y las que tienen que ver con plan de acción. Esa sería como lo primero, ¿sí? Entonces, la que tiene que ver con correcciones, simplemente poder tener la base de datos con respecto a las mismas y la información que ingrese. La verdad es que no hay mucha distinción en términos de que vaya a tener algún perjuicio si no estás considerando alguna información. Va a estar asociado con respecto a la reportabilidad. Y la reportabilidad, y ahí te recomiendo ver el webinar número 1 que estaba asociado con respecto al tema de estructura y gobernanza, donde decíamos, oye, mira, este es el árbol organizacional y entonces yo tengo que tener esa información dispuesta. Va a depender de los dos niveles, si tú lo vas a presentar por gerencia o lo vas a presentar por proceso, en términos de si lo vas a asociar o no a algún mapa de riesgo en particular. Y con respecto a aquellas que tienen plan de acción, te diría que es la información que está disponible en la web que se utiliza de manera pública. No hay algún elemento en particular. Lo que sí, como tips, María, es decirte que ojo con el alto potencial. O sea, si tú ves en el diseño que te están colocando alto potencial, bajo, medio potencial, bajo potencial, eso no. Eso sí que en mi experiencia ha sido un nefasto. Es una bandera. Alto o no alto, nada más. Activa o no activa, pero no esta distinción, porque si lo distingue, entonces quedan cuestiones fuera de radar. Esa sería como la recomendación, ¿sí? Muchas gracias, Pablo. Aquí se sumó una nueva pregunta. Hay una nueva petición de la información de los links para realizar los webinars, este y los anteriores. Y la próxima pregunta es de Mirta Gutiérrez. Mirta dice en su pregunta, ¿qué pasa si tienes correcciones repetitivas de un mismo desvío? Sí, muchas gracias, Mirta. Buenos días. Tienes que atenderla y va a generar entonces un plan de acción. El mejor ejemplo de esto que tú señalas, Mirta, está asociado con respecto a las observaciones del comportamiento. Las observaciones del comportamiento van a tener cientos de desvíos asociados, dependiendo en el nivel en el cual estés trabajando con la compañía, con respecto al tema, por ejemplo, a la utilización del equipo de protección personal, por darte un ejemplo, o la adherencia al procedimiento que se está realizando cuando realizan la observación. Entonces, justamente lo que buscan estas herramientas y justamente lo que se busca con respecto al tema de la corrección es poder realizar ese análisis.
para a partir de hacer ese análisis, pero aquí hay un paso intermedio. Yo hago ese análisis y luego me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces, a partir de eso que está pasando, entonces se va elevando. Y aquí es donde también les entrego, que también lo he hecho en otro webinar, es compartirles que esto se aborda desde una manera amorosa. Yo no tengo todo lo que nosotros hacemos, si no lo hacemos de una manera amorosa, solo la técnica acá no funciona, porque estamos trabajando con personas, estamos influyendo en el proceso principal de las organizaciones, y por lo tanto esto tiene que realizarse con afecto, tiene que haber un tema de comprensión de aquello que se está abordando. Entonces, cuando tú haces el tema de las ocurrencias, que también nos pasa, fíjate que es una pregunta también recurrente, ¿qué es lo que pasa si tengo un incumplimiento de un indicador y se empieza a repetir? Bueno, tengo que generar un plan de acción. Sí, está bien, pero hay veces en que yo necesito ir a una segunda derivada para poder entender de qué se trata, porque puede ser que sea una condición. Por ejemplo, me ha pasado en el que hemos tenido organizaciones en las que se sucede una seguidilla de cambio en el equipo humano, en las personas que conforman en la gerencia o el área. Y por lo tanto estás en una situación en la que te lleva todo el año. O piensen ustedes lo que nos pasó con respecto al tema de la pandemia. Hubo organizaciones que crecieron y otras organizaciones que se afectaron, y fue una situación que se mantuvo por 2 años y que siempre estábamos pensando que terminaba en 3 meses más, y se volvía, era como el cuento de lobo, y continuaba y continuaba. Entonces, sin duda que hay que atenderlo, eso no hay ninguna duda, pero la manera de atenderlo sí hay que hacerlo con amplitud y generando, invitando a participar a los ejecutivos que tienen un nivel de influencia con respecto a estas ocurrencias que se están repitiendo. Gracias, Pablo. No veo más preguntas, salvo la que acaba de responder de Mirta Gutiérrez. No viendo más preguntas, solamente comentar que Camila ha ido respondiendo a cada uno de los requirentes del link para poder acceder a las presentaciones. En voz alta puedo comentar que esto va a ser enviado a través de un correo a cada uno de los participantes que se registró en este webinar. Y creo que ya para poder finalizar, primero que todo agradecerte, Pablo, la disposición y sobre todo el aporte que nos ha hecho a todos nosotros durante este año. Ya prácticamente hoy día culminamos nuestro ciclo. Espero que todos los participantes que estuvieron con nosotros a lo largo de cada uno de estos webinars y los que están hoy día participando ya en esta actividad final, hayan podido encontrar lo que ofrecimos, hayan podido cumplir su expectativa. Espero que hayamos contribuido a eso. Y por supuesto prepararnos para desarrollar una nueva y mejorada versión para el 2023, que es lo que ya nos propusimos con Pablo, empezar a trabajar lo más anticipadamente posible. Desde ya agradecerte, Pablo, agradecer a todo el equipo que siempre nos acompaña en la preparación y producción, tanto de Rhombus como de SGS, y por supuesto a la dedicación de tiempo de todos nuestros participantes que han estado con nosotros durante estas 6 actividades, y desearles por supuesto que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.